Va por 10, poco más de 45 minutos le dedicó la conferencia mañanera al tema de Mexicanos contra la Corrupción. Poco más de 45 minutos, quizá un poco más, Sofía. Lleva Empezaron prácticamente una hora. 7:45 dijiste, Empezó ¿no? la conferencia a las 7:30 y a las 7:45 empezaron a tocar el tema es de una hora y Mexicanos contra la cuarto, Corrupción. como una hora 20 minutos a presentar información financiera, a atacar a la organización Mexicanos contra la Corrupción, y lo hizo con la persona que encabeza un organismo que se llama Unidad de Inteligencia Financiera, que puede revisar las cuentas no solo de Mexicanos contra la Corrupción, sino de prácticamente todas las cuentas bancarias de las personas de este país. Pero al final dijo algo. ¿Fue el presidente o fue Pablo Gómez? Fue el presidente. Le preguntaron qué harán sobre este tema, noticioso. qué acciones van a tomar, Sí. y dice el presidente que le va a enviar una carta al presidente Biden, que la Secretaría de Relaciones Exteriores va a mandar una nota diplomática, que le va a pedir a la Procuradora Fiscal que el SAT revise todos estos donativos que ha recibido, si se establecen a lo que marca la ley, y que además, dice el presidente, todavía estamos en tiempo de presentar iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos. Bueno, es decir, que organizaciones que reciben donativos deducibles de impuestos no puedan hacer campañas contra esto. Pues tu opinión a todo esto, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Buen día, María Amparo, te escuchamos. Bueno. Sí, te escuchamos, María Amparo. ¿No está en la línea? No estoy escuchando, sí. Vamos a escucharla simplemente después de 45 minutos, 50 minutos del tema. Vamos a escuchar cuál es la opinión de la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción ante todo esto que acaban de exponer, no solo de decir, sino de exponer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, y el presidente de la República. María Amparo, te escuchamos. Ahora sí te escucho, Ciro. Muy buenos días. Te escuchamos. Manuel, buenos días. Buenos días, María Amparo. ¿Yo hablo así o me vas a preguntar algo, Ciro? Te pregunto tu opinión sobre los 45 minutos recientes en Palacio Nacional. Perdón, Ciro, te corrijo, 1 hora con 04 minutos. Bueno, en primer lugar me parece que utilizar la palestra presidencial 1 hora 4 minutos para leer quiénes son los donantes, los sueldos, los gastos, los pagos, los ingresos, etcétera, en una mañanera, pues me parece un exceso. Pienso que es uno de los ataques más a mexicanos contra la corrupción que hemos sufrido desde inicios de este sexenio. Se centra Pablo Gómez no solamente en revelar a quiénes son nuestros donantes, pueden revelar las cantidades que reciben. De hecho, hay una gran falsedad, Ciro. Mexicanos contra la Corrupción, como cualquier otra organización, presentamos un informe de transparencia todos los 30 de mayo, es la fecha límite, 30 o 31 de mayo, con todos los ingresos y los gastos que hace la organización. Sí tenemos una obligación de transparencia por ley y la cumplimos. ¿Me escuchas, Ciro? Te escuchamos muy bien, sí, te estamos escuchando muy bien. Sí. Es por ley, no lo hago graciosamente, aunque lo haría. Yo pago a un auditor externo incluso para que audite las finanzas de Mexicanos contra la Corrupción. Eso sí lo hago voluntariamente, pero por ley tenemos que presentar a más tardar el 31 de mayo un reporte de transparencia. Lo hemos hecho todos los años desde que nos creamos en el 2016, sin ninguna falta, y no hemos recibido nunca observación alguna. Hemos recibido observaciones del SAT, las hemos solventado, bueno, tanto que es cierto, como dijo Pablo Gómez, nos tuvieron que regresar en un litigio 5 millones por que pagamos impuestos en exceso. Nos los regresó muy recientemente el SAT. Recibimos dinero de USAID durante 6 años
teníamos primero que haber estado constituidos. ¿Qué es USAID? ¿Es USAID es la agencia. Sí. Es eso, USAID. Es la Agencia Internacional de Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos, depende del Departamento de Estado, y en todo el mundo, en América Latina y en todo el mundo, sobre todo a los países en vías de desarrollo, financia a organizaciones de la sociedad civil para que lleven a cabo sus organizaciones. A nosotros nos financió durante 6 años, los 2 primeros años no nos financió porque pues apenas estábamos demostrando que hacíamos trabajo valioso, que estábamos teniendo incidencia en la rendición de cuentas, en la transparencia, en la lucha contra la corrupción, y ahí aplicamos para un donativo, para un grant que se llama, lo ganamos, volvimos a repetir 3 años después, mostrando nuestro trabajo, y nos volvieron a favorecer con un segundo grant. Ese grant, esa donación del gobierno de los Estados Unidos, terminó en diciembre del 2023. No tendremos derecho a aplicar sino hasta el año que entra. USAID además es muy cuidadoso con el asunto de las épocas electorales para que no vaya a haber ninguna confusión. Eso, la primera aclaración, no tiene nada de ilegal recibimos también, como dijo Pablo Gómez, de la NED, que se llama National Endowment for Democracy, y hemos recibido otros donativos internacionales que son evidentemente declarados ante el SAT. De manera que estamos auditados, primero por el SAT, segundo por la que pagamos en Mexicanos contra la Corrupción para no tener ninguna falta, tercero por el informe de transparencia que mandamos todos los años en mayo al portal de transparencia, y todo está perfectamente acreditado. No hay ninguna ley, no faltamos a nuestro objeto social, está en el acta constitutiva. Hay que aclarar que Claudio X González salió en el año de 2020, en junio del 2020 salió de la organización, cambiamos el acta constitutiva, no tiene nada que ver con la institución, es desde luego mi amigo, tuvimos un proyecto juntos, él decidió hacer política desde la ciudadanía, como sabes no está afiliado a ningún partido y no tiene ninguna injerencia en Mexicanos contra la corrupción. No entiendo esto, que tomen una hora para informar uno por uno de los donantes. Ahora checaré la lista, ahora sí que me agarraste con los dedos en la puerta, tengo que llegar a checar la lista, no sé si haya alguna imprecisión. Lo que sí sé es que esto también va dirigido para amedrentar a nuestros donantes, para que, bueno, ya me ha pasado en el pasado, no es la primera vez que exhibe a los donantes de Mexicanos contra la Corrupción y que comenta con los empresarios que están, digamos, financiando a una organización que él llama opositora. No somos una organización que tenga ningún tipo de actividad política. Desde luego cada uno de los integrantes tenemos nuestra ideología, pensamos, yo escribo en el periódico Excelsior todas las semanas, participo en distintos medios y doy mi opinión. Cada quien tiene su afiliación, pero no hay ninguna liga. Y esta idea de que nosotros recibimos financiamiento de Estados Unidos para hacer el hashtag narcopresidente, mira, Ciro, nada más alejado de la realidad. Jamás hemos utilizado ese nombre, seguimos haciendo, yo creo que tú nos sigues y está abierto a todo. Tenemos que cortar, María Amparo. Ojalá una vez que revises toda esa documentación podamos platicar, incluso a ver si vienes la próxima semana un día aquí al programa. Tenemos que ir a corte y gracias, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Gracias, hacemos pausa, volvemos.